Buenas noches. Diálogo. Este es el título para el comentario de hoy. Resulta que en las últimas 24 horas ha aparecido una novedad política, porque los grupos de la llamada oposición en el Congreso han anunciado que aceptan el diálogo con el Poder Ejecutivo y en consecuencia acudirán en masa a Palacio de Gobierno para conversar con el señor Presidente de la República y con los ministros. ¿Qué cosa van a dialogar en el Palacio de Gobierno los integrantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo? Es la primera vez que yo escucho en la vida política del país. El diálogo, mis queridos amigos, entre la oposición y el gobierno no está en Palacio de Gobierno. El diálogo está en el Congreso, en el Parlamento. Allí está la oposición y allí está la mayoría y allí está el diálogo. De otro modo, si los miembros de la oposición han de acudir en masa a Palacio de Gobierno, esto significa nuevamente partijas, conciliábulos, componendas. La oposición no puede conversar con el Poder Ejecutivo para tratar tal o cual tema en Palacio de Gobierno. Los temas se discuten en el Congreso. El señor Presidente de la República presenta sus proposiciones, sus proyectos, el Congreso los aprueba, los rechaza, los modifica, y ese es el diálogo democrático. Todo lo demás son tonteras, estupideces, es invenciones frívolas, subdesarrolladas, es decir, invenciones de una política subdesarrollada. Es decir, yo entiendo esta posición porque no existe pues oposición, existe componenda. Ya sabemos, por ejemplo, que la directiva del Congreso actual, ¿qué es? Es una mezcla, es un ceviche de pescado con mariscos y con camotes y con mango. Es decir, en cualquier democracia del mundo, las directivas en el Congreso solo están en manos o de la oposición, si es mayoritaria, o de la mayoría oficialista, pero de ninguna manera mixta, combinada. Eso significa partija, conciliábulo, componenda. De manera que este famoso diálogo que ha sido publicado en los diarios en estas últimas horas no es sino el anuncio del fracaso de la política nacional, el fracaso de los partidos políticos, la inexistencia de grupos de oposición firmes, sistemáticos, talentosos e inteligentes y sobre todo éticos. No existe pues, mis queridos amigos, diálogos en Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno desde hace mucho tiempo, como calificaba don Manuel Atanasio Fuentes o don Manuel González Prada, todos los críticos del siglo pasado, no son sino mayordomías, reuniones, coctelitos en los que el presidente invita a los mayordomos del Congreso para someterlos a su férula. Esto, mi querido amigo, no es diálogo, puede ser cualquier otra cosa menos política racional. Gracias, buenas noches.